Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias y vamos a revisar ahora imágenes de la impresionante tormenta invernal que está azotando a varias zonas de los Estados Unidos. Con vientos de 95 kilómetros por hora y además nieve, un fenómeno meteorológico que ya ha cobrado la vida de al menos 3 personas. Son las imágenes que usuarios de TikTok han compartido y que muestran el comienzo de una poderosa tormenta invernal que azota a Estados Unidos con ráfagas de viento, acumulaciones de nieve y colapso en el tránsito de calles y autopistas. El fenómeno, que comenzó a inicios de semana, retomó su fuerza la madrugada del jueves. Wow, okay. No luce muy bien. Las carreteras ya están cubiertas de nieve. Voy a girar la cámara para que puedas echar un vistazo. Creo que nos estamos acercando a un pequeño accidente o choque, pero las cosas están empezando a avanzar. Vamos con mucha calma porque ya hay bastante nieve en el suelo. Desde las montañas de Colorado hasta las llanuras de Wyoming y Nebraska, el fenómeno climático ha causado estragos para miles de personas, trayendo consigo vientos de 95 kilómetros por hora y nieve de hasta 30 centímetros. Here we go, March 2025 snowstorm. Let's see how much snow we got. That looks like about 11 inches. Una feroz tormenta que no solo está cubriendo de nieve y lluvia a los estados, sino que también está imposibilitando el día a día de sus residentes, quienes en base a sus experiencias con la tormenta dejan algunas recomendaciones. Solo tengan cuidado, ahora tuve que parar porque está muy resbaladizo. Tómalo con calma y anda despacio. La tormenta invernal ha cobrado la vida de al menos 3 personas en Nebraska y otras 3 en Mississippi. Además, el sur de Estados Unidos ha sido azotado por más de 10 tornados devastadores. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas tempranas para múltiples zonas. A través de su cuenta de X, ha actualizado la información meteorológica, junto con recomendaciones para evitar los peligros de la tormenta. ¿Sabías que una piedra de granizo de 3 pulgadas puede caer al suelo a una velocidad de hasta 107 millas por hora? La piedra de granizo más grande registrada en los Estados Unidos medía 8 pulgadas de diámetro. Busca refugio, quédate adentro y aléjate de las ventanas cuando haya mal tiempo. Un fenómeno climático que parece no dar tregua, ya que del 13 al 19 de marzo se avecina otro sistema de tormentas fuertes. Mientras tanto, miles de personas se preparan para lo que podría ser otra semana de intensos y devastadores efectos. Los 27 líderes de la Unión Europea se reunieron de emergencia para mostrar su apoyo a la defensa de Ucrania. Esto después de que Donald Trump suspendiera la ayuda militar y de inteligencia a ese país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso debatir la ampliación de la protección nuclear de su país a sus aliados europeos. La última noche de bombardeos muestra que más allá de los esfuerzos, el alto al fuego entre Rusia y Ucrania se sigue viendo como algo lejano. Después de que Estados Unidos paralizara la ayuda militar y la información de inteligencia a Kiev, los líderes de la Unión Europea llegaron a Bruselas para mostrarle a Volodymyr Zelensky que Ucrania no está sola. En la primera cumbre en Europa tras la exaltada escena que Trump protagonizó con el mandatario en el Salón Oval. Dieron una fuerte señal al pueblo ucraniano, a los guerreros ucranianos, a los civiles, a todas nuestras familias. Y lo mejor es que no estamos solos. Lo sentimos y lo sabemos. Muchísimas gracias por todo. Zelensky respaldó una tregua entre las fuerzas rusas y ucranianas por aire y mar, pero insistió en que cualquier acuerdo integral de alto al fuego solo puede resultar si se ofrecen garantías de seguridad. Un tema que también preocupa a toda Europa y por eso otro de los temas obligados de la cumbre fue la discusión sobre el gasto en defensa. El plan para rearmar Europa proporciona 800 billones de euros para inversión en defensa. Le da a los Estados miembros la posibilidad de invertir en la industria de defensa ucraniana o procurar capacidades militares que vayan directo a Ucrania.
El presidente francés Emmanuel Macron reconoció la preocupación que existe por el inicio de una nueva era, marcada por la postura de la administración Trump. En un mensaje al país, propuso debatir la ampliación de la protección nuclear de Francia a sus aliados europeos. Nuestra disuasión nuclear nos protege, es completa, soberana, completamente francesa. He decidido abrir el debate estratégico sobre la protección a través de nuestra disuasión de nuestros aliados en Europa. Declaraciones que desde Rusia vieron como una amenaza, y Vladimir Putin fue más allá, incluso comparó al mandatario francés con Napoleón. Desde los tiempos del emperador francés Napoleón, desde la invasión de Napoleón a Rusia, algunas personas todavía están ansiosas, todavía hay gente que quiere volver a los tiempos de Napoleón olvidando cómo terminó. Se confirmó que el próximo martes delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reunirán en Arabia Saudita para que después de los intentos fallidos puedan avanzar hacia un acuerdo de paz duradero que ponga fin a la guerra. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se aplazan los aranceles que había anunciado contra México. Esto luego de una conversación telefónica con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la que Trump calificó como respetuosa. México no tendrá que pagar aranceles sobre cualquier cosa que esté bajo el acuerdo de libre comercio, indicó Donald Trump, quien ahora valoró la cooperación en la frontera para frenar la inmigración ilegal y el ingreso de fentanilo. La resolución va a ser válida hasta el 2 de abril. Y a su vez, la presidenta mexicana celebró la determinación de Trump, calificando el llamado como excelente y respetuoso. El pasado martes entraron en vigencia los aranceles del 25% anunciados por el mandatario estadounidense para México y Canadá, sus dos principales socios comerciales. Pero ayer la Casa Blanca informó que se aplicó una suspensión de un mes a los aranceles relacionados a automóviles fabricados en esos países, tras una conversación con los 3 mayores fabricantes de la industria en Estados Unidos y que ensamblan vehículos en sus países vecinos. Un informe climático da cuenta de que el fenómeno de La Niña que hoy afecta a nuestro país está en retirada y eso podría disipar los temores respecto a un invierno seco. Una buena noticia, sí que se espera que la lluvia esté cerca de los promedios normales durante este año. Desde marzo podrían hacerse habituales días con mañanas frías y tardes más cálidas. Esos 2 quitasoles que cubren el carrito de confites, Miguel pensaba que a estas alturas ya podría haberlos guardado, pero el calor en marzo no ha dado tregua. Sí, pero estoy acostumbrado. Yo con 50 años que la lluvia, el frío, lo soporto todo. Soportando las consecuencias del cambio climático que solo sabe de extremos. Y es que ya en marzo muchos esperaban que las altas temperaturas se quedaran atrás, pero el calor persiste. Sí, esperaba menos porque siempre en esta fecha, bueno, en años anteriores ha descendido el calor, pero no, ahora no pasa. Sí, efectivamente este mes ha estado desde los últimos años mucho más caluroso y esto tiene que ver, yo creo, no solamente con el cambio climático, sino que uno tiene referencias generalmente de lo que pasa en Europa, de las altas temperaturas. Pero la tendencia a largo plazo es hacia un aumento de las temperaturas. Y el año pasado se superó este umbral de temperatura global de la Tierra de 1,5 grados. Entonces, y eso es bastante crítico para el planeta en general. Lo que nos lleva al desarrollo de eventos climáticos extremos. Por eso la incertidumbre sobre qué ocurrirá en nuestro país durante los próximos meses. Por lo pronto, marzo, según los expertos, seguirá con altas temperaturas y el fenómeno de La Niña va en retirada, pasando a ser una fase neutral. Ojo con lo que podría pasar en marzo, abril y mayo. Vamos a tener mayor cantidad de días sin nubes. Esto significa días despejados y por lo tanto días despejados puede provocar mañanas más frescas y tardes quizás un poco más cálidas, pero vamos a tener esos días lo más probable de vestirse, ese que llamamos vestirse por capa, lo vamos a ver más activo entonces entre marzo y abril. Será un otoño marcado por la gran oscilación de temperaturas y ante el impacto del cambio climático muchos ya están pensando en lo que podría pasar para el invierno. Han pasado hartas cosas en Chile, yo espero que sea frío
Frío, bien frío, porque el calor ya me tiene hasta acá. La verdad estoy rezando porque llueva mucho. A mí me gusta mucho la lluvia, entonces ojalá que se arregle un poquito. Igual yo creo de que con la misma intensidad que está el calor se puede venir la misma intensidad del frío. Si bien cuando hablamos de la presencia del fenómeno de la Niña lo asociamos a sequía, este año podrían haber sorpresas. Un informe hidroclimático reveló un adelanto de lo que pasaría este invierno en cuanto a precipitaciones. No, la verdad es que las probabilidades de que sea un invierno seco hasta el momento son bajas, ¿ya? Porque el 60% de los modelos dice que tendríamos un invierno normal, o sea, condiciones de neutralidad en el océano. ¿Ya? Por lo tanto, esto quiere decir que van a llegar sistemas frontales durante el invierno, lo cual va a generar precipitaciones al menos cercanas a lo normal. Eso sí, si se siguen las estadísticas, todo indica que el promedio de precipitaciones estaría por debajo del rango normal para los meses de invierno. La lógica indica, ya vamos a ir viendo en los próximos meses qué es lo que va sucediendo, pero la lógica indica que las precipitaciones que vamos a tener, puede que caiga mucha lluvia en poco tiempo, pero al final del periodo lo más probable es que estemos por bajo los promedios de los últimos años. No queda más que prepararse para el frío, la lluvia y los eventos climáticos extremos que lamentablemente son cada vez más habituales, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero.